Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro material. Como yo les he avisado, este material nos va a tener hablando en diferentes temas, en diferentes direcciones, no lo que necesariamente esperan, así que comenzamos hablando sobre la familia, algo sobre el matrimonio, algo sobre los hijos. El tema general de este material es el hogar cristiano, el hogar de un hombre cristiano. Eso involucra todo, obviamente, esposa, hijos, etc. Y de ahí aparentemente como que nos desviamos porque la semana pasada hablamos sobre la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y hoy vamos a hablar sobre otro tema diferente, pero que ustedes claramente y fácilmente pueden aplicarlo a la vida del hogar, a la vida de la iglesia. Es de lo que habla directamente al menos este tema, pero nosotros lo podemos aplicar a cualquier ámbito de nuestra vida cristiana. Y esos es los mandamientos, los mandatos de unos a otros que encontramos especialmente en el Nuevo Testamento. Esto es muy importante para nuestra vida social en la iglesia. Es importante para nuestras relaciones en casa, obviamente, en el hogar, pero también en nuestra iglesia. Reconocemos que puede ser para algunos un desafío no dividirse de otros hermanos en la iglesia por el pecado que hay en el corazón. Y esto es un problema para la iglesia, porque la iglesia nunca debe ser capaz de tolerar divisiones, fracciones, partidismos dentro de la congregación. Es una de las obras más predilectas de Satanás. Es una de las formas o mecanismos más exitosos que Satanás ha utilizado siempre para destruir la iglesia de Cristo, destruir la obra de Cristo. Por eso cuando un hermano o cuando miembros de la iglesia se disponen o se prestan para obras divisorias dentro de la iglesia, sepan que están siendo convertidos en el perfecto instrumento de Satanás, el peor y más acérrimo enemigo de Dios. Así que este material ahora va a enfocarse en eso. Y ¿cómo encontramos la solución a ese problema? Bueno, con las directrices de unos a otros, esos énfasis en mandamiento que encontramos unos a otros. Como decía, Satanás ama organizar disturbios y divisiones en la iglesia. Su estrategia es la misma que ha sido siempre, ¿no? Dividir y conquistar. Dividir y conquistar. He conocido personas, a ninguno de ustedes, así que no piensen que estoy hablando de alguno de ustedes, pero personas que están fuera de este salón que han sido expertos dentro de la iglesia en dividir y conquistar. Saben hacerlo a la perfección. Esas personas merecen ser tratadas según Pablo después de una amonestación. No reconocen, solo 2 amonestaciones, dice él en Tito, tenlo por gentil. Tenlo por un no creyente o deséchalo, dice literalmente, deséchalo de la iglesia. Ese es el tipo de trato que nosotros debemos dar a personas que fomentan este tipo de acciones o actividades dentro de la iglesia, dividir y conquistar. Esas obras son bien conocidas para nosotros el día de hoy y fueron usadas por Satanás desde el mismo Edén, en el huerto del Edén, cuando estaban allí. ¿Se acuerdan? Aparece la serpiente y comienza a decirle cosas al oído de Eva para distraerla, para tentarla, para separarla de Dios, y lo consiguió. Encontramos eso en Génesis 3. Así que fue muy astuta la serpiente, y eso es lo que ha hecho Satanás siempre. Por otro lado, la historia bíblica también nos da señales acerca de una falsa unidad, una supuesta unidad. Y esta falsa unidad, quizá podemos ver toda esa división y decir, bueno, entonces debemos unirnos, y enfatizamos una unidad que al final llega a ser tan peligrosa como la misma división. Josafat pagó el precio en el Antiguo Testamento de lo que nosotros llamaríamos hoy, en ese tiempo no le llamaban así, pero de lo que nosotros llamaríamos hoy como ecumenismo. Ustedes están familiarizados con esta palabra. Ecumenismo es la idea de, en el caso de religiones uniéndose, sacrificando, comprometiendo la verdad, pero viviendo una unidad superficial. La idea de todos volvernos uno solo. Esa idea de ecumenismo, él la pagó caro con
En 2 Crónicas 19 ustedes pueden ver esto, no lo vamos a ver ahorita, pero es solamente una ilustración. Cristo también confrontó el ecumenismo de las iglesias en Pérgamo, en Apocalipsis 2, en el mensaje de Jesús a las iglesias. En Tiatira, también en Apocalipsis 2, Éfeso rechazó a los nicolaitas y recibió la obra o la buena felicitación de Jesús bien hecho en Apocalipsis 2:6. Así que Éfeso no fue parte de este ecumenismo porque ellos rechazaron correctamente la obra de los nicolaitas. Judas, en el Nuevo Testamento, en la epístola, anima a los cristianos a contender ardientemente por la fe en Judas 3. Así que la unidad de la que hablamos, la necesidad de la unidad, no es una unidad superficial, no es ecumenismo, no es solamente sentarnos juntos en un mismo lugar sin importar lo que cada uno cree. Eso es aborrecible para el Señor. La unidad que agrada a Dios y avanza el programa de su reino nunca será hecho a la expensa de su palabra, de su verdad o de su carácter. La unidad que es hecha a las expensas de la palabra de Dios o el carácter de Dios no es verdadera unidad, no es una unidad santa. Ese tipo de unidad que enfatiza la Iglesia Católica, por ejemplo. Ese tipo de ecumenismo que siempre están tratando de programar entre diferentes grupos, sectas o religiones, es una unidad antibíblica. La unidad, por ejemplo, que Jesús oró en Juan 17, Él pide al Padre, es una unidad que no compromete la verdad y la justicia. Así que Pablo también envía este encargo de unidad en Filipenses 2, 1 al 4. Él no consideró una alta perspectiva de la unidad, pero más enfatizó el compromiso a la escritura y eso podía traer como resultado la unidad. Así que el llamado del Señor de una fe que encontramos allí en Efesios, una fe, un solo bautismo, sonaba también para el apóstol Pablo, quien escribió, fue el mismo que escribió que toda la escritura viene de Dios. Así que Pablo por un lado dice, hay una sola fe, hay un solo bautismo, hay un solo Dios, un Señor, un Espíritu. Pablo está enfatizando la importancia de la unidad, pero por otro lado él mismo dijo y habló de que toda la escritura es inspirada, viene de la boca de Dios. Así que eso sirve, por tanto, para medir la verdadera unidad de la falsa verdad entre los cristianos, si realmente viene de Dios o no. Así que dos buenos pasajes para compararlos son Efesios 4 y 2 Timoteo 3, 16 y 17, donde por un lado se enfatiza la unidad y por otro lado se enfatiza la importancia de la palabra de Dios. Los ecumenistas, el ideal de los ecumenistas son, ustedes han escuchado estos mensajes, siempre son paz y amor. Paz y amor. Y para interpretar este enfoque con precisión, los creyentes tienen que entender cuáles son las cualidades que se recomiendan en la Escritura en el contexto de la verdad. ¿Cuáles son esas cualidades? La verdadera, acá hay espacio todavía, tenemos 5, 6, 7 asientos. 8 allá, 8, 9. 9 sillas más, 10 y 11. 11. La verdadera paz, decíamos, no puede ser experimentada aparte de la verdad de Dios. Podría leer aquí varios versículos en Jeremías 33:6, Zacarías 8:19, si ustedes quieren anotar, pueden leer eso en casa. Ni puede tampoco el verdadero amor. Así que la verdadera paz no puede ser experimentada aparte de la verdad de Dios ni aparte del amor verdadero. Una marca principal de la madurez espiritual es promover la unidad sin comprometer la verdad. Esa es una marca de madurez espiritual. Podemos encontrar quizá en un creyente que todavía no llega a la madurez, ha aprendido doctrina, ha salido del error doctrinal,
está entendiendo cosas nuevas e importantes que enseña la Biblia, y ese creyente que ha crecido un poco y que tiene una comprensión más sólida de la doctrina, sin embargo, uno no lo ve necesariamente promoviendo la unidad, sino todo lo contrario. En una iglesia donde quizás se piensa muy diferente, él comienza a causar disturbios dentro de la iglesia, hablando a hermanos, diciéndoles, no, mira, yo creo esto, ustedes en su iglesia creen algo diferente, y no lo hace de manera apropiada y comienza a causar problemas en la congregación. Bueno, él está causando división, así que no es un hermano maduro. Puede ser que tenga la correcta doctrina o la mala doctrina, pero no es un hermano maduro. ¿Por qué? Porque no se lo ve, no aparece promoviendo la unidad dentro de la iglesia. Hace poco asistí un hermano aquí a nuestra iglesia y cada vez que converso con alguno de ustedes, me doy cuenta que ese hermano ha hablado con alguno de ustedes diciéndole o tratándoles de convencer de una doctrina que nosotros no creemos. Pero él ya no está aquí. Pero eso solo demuestra inmadurez espiritual, sabiendo lo que nuestra iglesia enseña, en este caso sobre el fin de los tiempos. Y este hermano trataba de aprovechar cualquier oportunidad para tratar de convencer a hermanos de que crean otra cosa diferente sobre el fin de los tiempos. Eso es inmadurez espiritual. Más allá de que él está equivocado, claro que él está equivocado, pero él piensa que está en lo correcto. Pero un creyente maduro no promueve desunidad, promueve unidad. Y también otra característica del creyente maduro es que va a promover unidad sin sacrificar la verdad, sin sacrificar la justicia, sin sacrificar incluso relaciones cuando se puede. Así que el cristiano que está alerta va a estar observando por divisiones potenciales y va a estar preparado para lidiar con esas divisiones bíblicamente. Eso es lo que hace un creyente. Alerta. Así que Mateo 5:9, Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así que no hay una bienaventuranza como bienaventurados los que provocan división. La división que ocurre de parte de un creyente maduro viene como una consecuencia, solamente como una consecuencia, como algo secundario, no como algo que él ha buscado hacer en algún grupo. Por más que todo ese grupo esté en el error, no es que él ha buscado la división en sí misma, sino que de pronto buscó solamente ser fiel a la verdad, y eso por sí solo puede ser que haya provocado una división, pero a veces la división es necesaria cuando una iglesia está enfatizando la mentira, algo falso, una verdad doctrinal que es importante y que la estén negando. Pero aún así, la división en esos casos viene solamente como un resultado, no porque el creyente ame la división o encuentre placer en ello. Y la bienaventuranza que encontramos es que debemos ser pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así que, ¿qué dice la Biblia sobre esto? Bueno, noten que en los salmos del 120 al 134, estos salmos que encontramos en la Biblia son descritos como salmos de ascenso. Eran salmos que los judíos utilizaban mientras ellos ascendían a la ciudad de Jerusalén para celebrar alguna fiesta. Ellos iban recitando estos salmos, o mejor dicho, más que recitando, iban cantando. Ellos iban cantando estos salmos, y son los salmos del 120 al 134. Observen lo que dice el Salmo 133. Uno de estos salmos de ascenso, de adoración, que utilizaban al lugar de adoración cuando entraban al templo de Jerusalén. Dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna.
Así que este es un salmo que enfatiza la unidad. Y era un salmo en el contexto de la adoración. Para ellos, para los que cantaban o el que compuso este salmo, para ellos parecía tan pura la unidad que era vista como un sacerdote ungido. Aquí se está hablando de la unción de Aarón, cuando un sacerdote era ungido con aceite. Así que el agua que daba vida fluía, sabemos del monte Hermón, que también es mencionado aquí, bajaba del el monte Hermón, en el pico del monte Hermón había hielo, había nieve, porque era muy frío, es muy alto. Y de este monte por eso desciende agua y riega algún río, algún canal. Y esa perspectiva geográfica está siendo aquí mencionada por el salmista. Dice, para traer metafóricamente agua para descanso de Israel, y eso refleja o figura la dinámica positiva del amor entre los creyentes, como agua descendiendo para refrescar los ríos o los canales. Así que cuando los judíos leían este salmo, ellos habrían pensado probablemente en Abraham, cuando Abraham, ¿se acuerdan? Le dijo a Lot en el Antiguo Testamento, no haya división, no haya lucha, no haya problemas entre tú y yo, entre tus pastores y mis pastores. Porque somos hermanos, le dice Abraham a Lot. Mejor vete tú por un camino, porque tienes muchos pastores, yo voy a ir por otro camino porque tengo muchos pastores. Tú elige la tierra donde quieres ir. Esta era una persona que está queriendo enfatizar la unidad. Nuestro Señor Jesucristo indicó su preocupación por la unidad entre los creyentes. En su último tiempo con los discípulos antes de ir a la cruz, Jesús oró. Él dijo en Juan 17:11, él hizo esta petición al Señor. Juan, ¿sí está de acuerdo con? En Juan 17:11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. En el versículo 20 dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre mío, en ti, y que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Así que ustedes notan que su oración se enfoca en la unidad, en los discípulos. En el versículo 11 es claro que está hablando a los discípulos, pero también se extiende a los que iban a creer por la palabra de los discípulos. En el versículo 20, eso somos nosotros. Así que Cristo claramente quiere que los creyentes promuevan la unidad en la familia de Dios. Si algo tenemos que promover dentro de la iglesia es la unidad. Pero yo entiendo que puede haber desunidad en una iglesia que está muy desviada de la verdad, o que donde se encuentran prácticas allí en la iglesia que están muy lejos de lo que debe aceptarse como prácticas bíblicas o sanas dentro de la iglesia. Eso mismo va a provocar desunión, porque algunos creyentes allí dentro, si tienen algo de discernimiento bíblico, van a ver eso como no bíblico, como no bueno. Y a la larga otros van a unirse a este descontento que la iglesia está realizando de enfatizar la mentira o lo que es antibíblico, y eso solo va provocando una desunión, una división en la iglesia. Pero ustedes no están en una iglesia como esa, así que no tienen excusa para causar o promover una especie de división. Es insólito. Y no es que seamos una iglesia perfecta, porque no somos una iglesia perfecta. Hay errores de todos nosotros, ustedes, todos fallamos en algún momento. Pero lejos está esta iglesia de realizar prácticas allá al frente en el púlpito que son antibíblicas, o de predicar mensajes que no son bíblicos. Muy lejos, gracias a Dios. Por su gracia estamos de eso en esta iglesia. Así que una promoción de desunidad por lo que la iglesia hace como es simplemente insólito.
en una congregación como esta. Es inaceptable. Y Jesús está demostrando tener esta preocupación por la unidad de los creyentes. Claramente quiere que los creyentes promuevan la unidad en la familia de Dios. Por eso son buenos los espías santos en la iglesia, ¿no? A mí me agradan esos espías santos, son buenos en realidad, especialmente para los líderes. Quizás ustedes no pueden apreciar, pero si ustedes estuviesen guiando o liderando algún grupo de personas, apreciarían mucho a los que vienen a ustedes, alguna persona que viene a ustedes a decirle, no de mala manera, no como un chisme, sino con una preocupación santa. Mira, he visto que hay este problema en este grupo de personas. Quizá tú no lo has visto porque no has estado con ellos, pero yo he estado en la casa, yo he estado en diferentes reuniones y he visto este problema y pienso que sería bueno que tú lo sepas para que ores, para que busques una solución y corrijas esto de aquí. Así que esos espías santos dentro de la iglesia son muy importantes para nosotros, porque a veces no hay otra manera de conocer lo que sucede sino por medio de ellos. Así que la respuesta a la oración de Cristo aquí en el capítulo 17 es fiel. Dios responde a esta petición. Jesús ora por la unidad, y noten, ora por la unidad inmediatamente de los discípulos, de los 12, ¿no? Porque Él está teniendo en mente a los 12. Y después ora por extensión sobre los que van a creer en los 12. Así que eso primariamente se aplicaría a los apóstoles del primer siglo y a los creyentes del primer siglo allí en la iglesia de Jerusalén, que creyeron en la palabra de ellos y se convirtieron en la nueva iglesia. ¿Y cómo eso se desenlaza? Quizá a menudo no hemos hecho la conexión entre Juan y Hechos, pero es importante porque si Jesús pide inmediatamente por la unidad de los apóstoles y la unidad de los que iban a creer por medio de los apóstoles, esto es la iglesia del primer siglo, entonces deberíamos ser capaces de ver si esa oración fue respondida leyendo el libro de los Hechos. Porque leyendo el libro de los Hechos encontramos ya la primera generación de cristianos en la primera iglesia, especialmente por la que Jesús oró. Entonces, la oración de Jesús fue respondida o no. ¿Cómo ellos actuaron en relación a la unidad? Bueno, noten lo que dice Hechos capítulo 1. El versículo 14 dice, Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes, hablando de los 12 más otros discípulos, unos 100 y pico habían allí. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Allí ya tenemos una referencia positiva de unidad en el versículo 14. Capítulo 2, versículo 46, dice, capítulo 2, versículo 46, dice, perseverando unánimes cada día en el templo. Esto ya es el grupo de 3,000 personas en la iglesia que se unió. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Notan el énfasis en la unidad allí. Perseveraban unánimes, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría. En capítulo 4, versículo 24, dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Cuando escucharon sobre el arresto de Pedro y de Juan, la iglesia oyó esto, dice, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, pero el énfasis es unánimes la voz. Había un solo corazón, había una sola mente en la iglesia de Hechos. En el versículo 32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Se podría decir eso de nosotros. Se podría decir eso de nuestra iglesia. Eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. No hay duda de por qué el Señor bendijo tanto esta iglesia de Jerusalén y por qué creció y se multiplicó. Esta era una iglesia con un solo corazón, una sola mente. En capítulo 5, el versículo 12 de nuevo, dice 5:12,
Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Así que no hay duda de que el Señor fue fiel, el Padre fue fiel en responder la petición de Jesús en Juan 17. Y esta es la prueba. Estos versículos prueban de que Dios respondió la oración de Jesús sobre la unidad. Esta iglesia, quizá no ha habido una iglesia más unida que la iglesia de Jerusalén, porque tenían el privilegio de ser liderados por los apóstoles mismos que habían estado con el Señor Jesús. Era una iglesia en verdad unida. Pablo habla o representa esta unidad en el cuerpo de Cristo de manera maravillosa, hermosa, en el libro de Romanos, en el capítulo 15. Él dice en el versículo 5, Romanos 15, 5, dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué énfasis en la unidad del apóstol Pablo. Un mismo sentir según Cristo Jesús. Esta es la prueba, una de las pruebas más fehacientes de que nadie es capaz de experimentar esta unidad que los cristianos, los verdaderos, genuinos cristianos, es cuando tú vas a otro país y te congregas en una iglesia que no conoces, con gente que nunca has visto, nunca has conocido en tu vida. Y tan pronto te asientas en esa iglesia, tan pronto llegas, experimentas una unidad. Experimentas una comunión, un mismo sentir, un mismo corazón, una misma mente. Eso no puede ser explicado de otra manera, sino por medio de una unidad espiritual, porque todos creemos en Cristo, no importa de qué país, no importa la diferencia de costumbres. Esto habla de que esta unidad realmente es algo potente, es una fuerza potente en el mundo para el testimonio de Cristo, el avance del reino. Ellos compartían una misma mente, dice Pablo, una misma voz, un mismo sentir, y al hacerlo así glorificaban a Dios. Por otro lado, ellos también, nos dice Pablo, que confrontaban el error potencial o la división. Noten en el capítulo 16 de Romanos, el versículo 17, dice 16-17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. De nuevo, no hay tolerancia en la Biblia. Quizás nosotros podemos desarrollar esa especie de tolerancia porque estamos muy acostumbrados a discursos políticos o a la democracia de los países. No sé a qué. O a la personalidad conciliadora que cada uno tiene, unos más que otros, no sé, pero deben pensar que todo eso no importa. Todo eso es secundario a la luz de lo que la Biblia enseña. Y cuando la Biblia habla de divisiones, de personas que provocan divisiones, no es simplemente que no hay tolerancia contra esas personas. Si son miembros de la iglesia, incluso Pablo, dice a Tito, después de una y otra amonestación, deséchalo. Solo 2 amonestaciones para ser echado fuera de la iglesia, excomulgado fuera de la iglesia, el que causa divisiones. Creo que si uno de los pecados que hemos cometido en esta iglesia en la historia ha sido no echar con la suficiente rapidez a los que causan divisiones. No ha sido la intolerancia, sino la tolerancia a veces, por error nuestro. Y no ser tan rápidos en actuar con este tipo de personas que provocan divisiones. Pero noten, no lo estoy inventando yo y no me crean a mí. Es lo que Pablo dice, apártense de ellos, los que provocan divisiones, los que ponen tropiezos en la doctrina que ustedes han aprendido. Así que es algo serio esto era para el apóstol Pablo. Pablo escribe después a los filipenses también sobre su conducta digna del evangelio, que involucraba la unidad de mente y la unidad del espíritu. Él añade el gozo que uno puede experimentar solamente los creyentes que encuentran unidad teniendo una misma mente, un mismo amor, un mismo espíritu y un mismo propósito, dice Pablo. Todo esto en Filipenses 2, 1 al 2.
Así que, ¿cuál es la clave para la unidad? ¿Cuál es la clave para la unidad? Bueno, nosotros hemos estudiado esto antes, así que no voy a profundizar tanto, pero sería bueno repasarlo de nuevo y que ustedes puedan verlo quizás desde otra perspectiva ligeramente diferente. Pero quizás antes de entrar a esto es la clave para la unidad. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O ya tienen miedo de hablar? ¿Pero alguna pregunta sobre la unidad, sobre la división, sobre lo que hemos hablado en la iglesia? Problemas en general, algo que ustedes piensen. Sí, Omar. Con respecto a que nos perdemos de personas que por medio de una falsa doctrina quieren causar una decisión. Pero en ese caso está claro. Pero cuando, por ejemplo, hay un hermano, por medio de otras circunstancias, pronto personales, se aparta de la iglesia, pero comparte la misma doctrina, sino que, bueno, está cerrado en algún tema de él. También sería de apartarse de esa persona. Pero tú dices cuando se aparta de la iglesia o estás hablando de que esa persona está causando división. No, se aparta de la iglesia. Se va de la iglesia. Se va de la iglesia, pero por ejemplo uno conversa y ve que sí comparte la doctrina, sino que el tema es lo que estamos personal. Entonces, ya. Ahí sería digamos invitarlo y ayudarlo. Bueno, si es un miembro de la iglesia que ha dejado de venir por algún problema que él tiene, no sé cuál podría ser la naturaleza de ese problema. Puede ser algo personal de él, de su familia, algún pecado. Algo personal, pero equivocado de él. Por ejemplo, lo puede saber la persona con la que habla. Algo, digamos, familiar, que, por ejemplo, uno sabe que está equivocado y digamos, dice, no, no le entienden en la iglesia. Ajá. Entonces se aparta. Ajá. Pero yo sé que eso está equivocado, pero él no contradice la doctrina, que es ese tema específico. Ok, sí, no es un problema doctrinal, no niega la doctrina. Sí, es un problema de personal, digamos, de pecado. Sí. Ya es un problema personal de pecado. Sí, yo creo que uno tiene que tratar esos casos uno por uno, caso por caso, porque generalmente hablando, si hay un hermano miembro de la iglesia que ha dejado de venir por alguna razón, por algún pecado personal, o diga que la iglesia no se lo entiende, lo que sea, obviamente queremos que vuelva. Queremos que esté en comunión con el Señor, que esté adorando juntos, unánimes, con el resto de la congregación. Pero a veces, así como en nuestro cuerpo, las células buenas se convierten en células malas, porque comen mucho azúcar, y se convierten en cáncer, y la solución no es la quimioterapia necesariamente, sino otras cosas que los doctores no nos quieren decir. Pero bueno, eso es otro tema. Así un hermano en la iglesia, digamos, un miembro de la iglesia, que tiene algún problema de pecado personal y rehúye congregarse porque de pronto los pastores ya le hablaron y le han dicho, mira, este es tu problema, pero él sigue pensando, no, ese no es mi problema. Entonces, tienes una postura muy obstinada, arrogante allí, él piensa que conoce su problema y su solución. A veces, si tú logras conocer a esa persona y su carácter, su personalidad, te das cuenta que mejor es que esté fuera de la iglesia que dentro de la iglesia. Porque dentro de la iglesia es solo como una célula dañada que puede infectar a otros. Y hace poco tiempo a mi papá se le acercó un hermano diciéndole que ya no iba a venir más a la iglesia. Y en la casa no celebramos, pero lo vimos con buenos ojos, porque sabíamos que ese hermano estaba provocando problemas con otros hermanos. Y nuestra misión y nuestro encargo es cuidar la congregación, la grey del Señor, protegerla. Y hay que protegerla de esas células malas también. Entonces, créeme que no le iríamos a rogar a esa persona que vuelva a la iglesia. Porque honestamente no quisiéramos que vuelva a la iglesia. Así que cuando comunicó esa noticia, es como que respiramos.
Al fin, se fue, porque era mejor así, porque iba a provocar problemas en otros hermanos. Entonces, si tú ves que es un hermano con esas características que puede dañar a otros, provocar problemas, no le pidas que regrese. Si tienes un amor que has desarrollado especialmente por ese hermano y quieres ayudarlo, bueno, puedes tratar de contactarte con él, salir a algún lugar, conversar, profundizar más. No necesariamente para pedirle que vuelva a la iglesia, sino para que él solucione su problema de pecado. Sí, pero sí, a veces no es bueno que esos miembros que se han ido regresen porque van a provocar problemas. Tienen ya un historial largo de incidencias con esa naturaleza, entonces resulta que a lo largo de los años no han cambiado, siguen siendo iguales, entonces es mejor que estén fuera, lejos de la iglesia, que entre nosotros. Si no es ese el caso, bueno. Eso le iba a consultar, si hay alguien que ustedes hayan sacado separado de la iglesia y decide regresar, ¿es posible eso y bajo qué? Sí, alguien que ha sido excomulgado de la iglesia por algún pecado del que no se ha arrepentido y esa persona quiere regresar, la única forma en la que puede regresar es si se arrepiente de su pecado. Entonces, si se arrepiente, nuestra obligación es dar gracia y mostrar misericordia y restaurarlo en la iglesia porque se ha arrepentido. Ahí viene el pequeño gran problema, ¿no? ¿Cuándo realmente se ha arrepentido? Porque es fácil decir, me arrepiento, ya me arrepentí. No funciona así. No funciona. Hay algunos pastores que para ellos es suficiente cuando alguien ha estado ya con muchos problemas sin querer reconocer su pecado y de pronto dice, me arrepiento. Para ellos es como, ok, entonces tomo tu palabra, ya, te arrepentiste, ya. No, para nosotros no es tan así. Creo que es claro en la Biblia, Pablo hace una distinción entre el verdadero y falso arrepentimiento en Corintios. Y las traducciones del Antiguo Testamento, hemos estudiado en 1 Samuel con Saúl, cuando le dice a Samuel, perdóname, ahora sé que he hecho mal. Y ustedes ven, inmediatamente después él demuestra que no sabe nada de lo que ha dicho, no se ha arrepentido de nada. Entonces, las palabras tienen que estar soportadas por obras de arrepentimiento. Tiene que haber demostrado que en verdad se ha arrepentido, no solamente diciéndolo. Entonces, sí, si es el caso de alguien que se ha arrepentido genuinamente, nosotros lo debemos recibir de nuevo y restaurar. Ahora, pero eso al final también va a pasar por la decisión de los líderes de la iglesia. Digo, quizá a ustedes les suene un poco extraño, pero por ejemplo, yo estando en Grace, hay tantos pastores allá, eran como 30 y pico, 40. Todo el tiempo habían pastores que se iban y llegaban nuevos, se iban, llegaban nuevos, se iban, llegaban nuevos. Claro que en una iglesia donde solo hay 1, 2, 3, 4 pastores, cuando uno se va es como que ¡boom! ¿Por qué? ¡Wow! El caos. Porque son mucho menos y uno entiende eso. Pero a veces los líderes de una iglesia deciden que un pastor, un hermano de la iglesia, un miembro de la iglesia salga de la iglesia y ellos pueden decidir que lo mejor, aunque ese hermano se haya reconocido su pecado, lo mejor sería no regresar a esta iglesia, sino quizá que esté en otra iglesia, por su historial y por la confusión que podría causar. Sin querer desobedecer Mateo 18, que es, si se arrepiente, restáurale. Pero claro, Jesús está pensando en hermanos, en miembros de la iglesia, no necesariamente en líderes, que tienen un peso mucho mayor en la congregación para causar una potencial confusión o división. Y es por eso que en muchos casos, en Grace, en la misma Grace Church, cuando han decidido sacar a un hombre, quizás se ha arrepentido más adelante, pero eso no significa que lo han invitado a volver a la iglesia. Por la posición que él ostentaba como líder, tenía mucho peso dentro de la congregación y puede ser peligroso invitarlo de nuevo, la gente sabiendo ya lo que hizo, es un poco difícil. Entonces, creo que los líderes tienen esa jurisdicción para tomar esa decisión.
Obviamente si no se ha arrepentido y quiere venir en la iglesia, entonces no se le debe permitir el acceso a la iglesia. Si es que no se ha arrepentido, pero él igual quiere asistir, ya sería un problema mayor, ¿no? Uh-huh. ¿Ok? No están enojados conmigo, ¿no? Bueno, ¿cuál es la clave para la unidad? La clave para la unidad cuando el Señor, hablando de Cristo, el Rey de Reyes, el Rey del universo, abandonó su hogar celestial, su trono celestial. Él tuvo que prestar un lugar para nacer, que fue un pesebre, vivir en un hogar que no era el suyo, como un bebé, como un niño. Tuvo que, en su ministerio ya, pedir prestado un bote para predicar como su púlpito. Y tuvo que ser enterrado en una tumba también prestada, que no era de él. ¿Qué nos dice todo esto de la actitud de Cristo? Lo que Pablo nos dice sobre Cristo en Filipenses 2, extraordinario pasaje. Aunque él era rico, por nosotros se hizo pobre, nos dice Pablo en 2 Corintios 8:9. Pablo explica que este comportamiento radical de ser el dueño absoluto de todo el universo a volverse el dueño de nada aquí en la tierra y teniendo que prestar todo para su uso personal, es la clave para la unidad. Esa misma actitud es la clave para la unidad. Ustedes saben ese pasaje conocido en Filipenses, el capítulo 2, Pablo dice esto en el versículo 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el maravilloso pasaje que tenemos allí. Así que con una autoridad irrevocable, reconocible por todo el universo, Pablo ordenó a los creyentes a pensar sobre unos y otros como Cristo pensó acerca de ellos. Esta idea primero entró en la discusión en el versículo 2, cuando Pablo dice en el versículo 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Así que Pablo está pensando en la unidad de los creyentes de Filipos, en la unidad. Esto es lo que él tiene en su mente. Con humildad ellos debían considerarse unos a otros como más importantes que a sí mismos. Es importante eso, está pensando en la humildad. Y estos pensamientos preceden a la explicación de la venida de Cristo, cuando Cristo abandona su trono celestial de la presencia de Dios para venir a vivir junto a nosotros. Cristo abandonó el cielo. En la Biblia, el Nuevo Testamento nos dice que Cristo abandonó el cielo, su trono celestial, para buscar y salvar lo que se había perdido. Vino para revelar a Dios, vino para proveer vida eterna, vino para experimentar la vida humana, vino para destruir la obra de Satanás. En Filipenses 2:5, los versículos que siguen, Pablo añade otra razón por la que Cristo vino, para presentarnos un modelo de cómo debe vivir un cristiano. En los versículos que siguen al versículo 5. Actitudes son actitudes que resultan en acciones. Las acciones siempre son precedidas por nuestras actitudes. Y la actitud de Cristo de sacrificarse le llevó a él, primero, a volverse nada, a obtener nada del cielo a la tierra. Con la actitud de sumisión, él se hizo humilde y mostró esta humildad en la cruz. Y todo lo hizo voluntariamente para cumplir el rol de siervo. Él sirvió a Dios cumpliendo los propósitos de salvación y nos sirvió a nosotros dándonos el rescate que necesitábamos de nuestro pecado. Así que la gran doctrina conocida como la kenosis, no sé si han escuchado esta palabra antes,
la kenosis. La kenosis es esta palabra que hace referencia, la que usa Pablo aquí cuando Cristo se vacía, por decirlo así, abandona el cielo, el trono celestial para venir a uno de nosotros. Es la doctrina de la encarnación, pero es ese acto que ocurre dentro del tiempo de la humanidad cronológico cuando Cristo se vacía o pone en un rol secundario todos sus poderes como Dios, todos sus atributos como Dios. No deja de ser Dios, pero intencionalmente, voluntariamente decide no utilizarlos cuando se vuelve humano. Y decide vivir la vida terrenal como cualquier otro ser humano, con la única excepción de que no tenía pecado, pero decidió vivir no como un Dios, sino como un hombre, mientras estuvo aquí en la tierra. Y eso nos comunica la palabra gnosis. Cristo se vació a sí mismo de su divinidad y no intervino en sus atributos divinos mientras estuvo aquí en la tierra. Él se vació a sí mismo de su insignia de majestad y añadió otra insignia de siervo, hecho semejante a los hombres, un siervo. Tenía la actitud de siervo y eso fue lo que guió a Cristo durante todo su ministerio terrenal. Él no tuvo la actitud de un rey que debe ser adorado con toda majestad, incluso durante su ministerio terrenal. Todo lo que ustedes ven hacer en Cristo y decir a Cristo durante su ministerio terrenal es la actitud de un siervo, no de un rey. Aunque era un rey y aceptó adoración, la actitud de él siempre fue la de un siervo. Y Pablo comentó sobre su encarnación. Él, más allá de toda pregunta o duda, el misterio de la piedad es grande, dice Pablo. El misterio de la piedad. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es ese misterio de la piedad? Pues el misterio de la piedad es esa encarnación de Cristo cuando viene a la tierra. Con toda su teología rica y profundidad de pensamiento, eso elude nuestra capacidad de entender lo que significó la encarnación de Cristo. Pablo simplemente creyó que Cristo sirvió de tal manera que los cristianos deben seguir ese ejemplo. Primero tenemos que pensar como Cristo y después tenemos que actuar como Cristo. D.L. Moody dijo, la medida de un hombre no es cuántos siervos tiene, sino a cuántos hombres él sirve. Esa es la medida de nuestra madurez. No cuántos nos sirven a nosotros, sino a cuántos nosotros servimos. La actitud de sacrificio dice, yo estoy dispuesto como Cristo a dar mis privilegios presentes para seguir la dirección de siervo para mi vida. Esa es la actitud de sacrificio. La actitud de sumisión dice, yo estoy dispuesto como Cristo a obedecer la voluntad de mi Dios como un siervo para mi vida, incluso si eso involucra una vida de humillación y circunstancias adversas. Esto es verdadera sumisión. Esto es verdadera vida cristiana. Bienvenidos a la vida cristiana, porque de eso se trata nuestra vida, de ser capaces de decir esto y de tener esta actitud que Cristo la tuvo y que Cristo la hizo mientras estuvo aquí en la tierra. Es este tipo de pensamiento que controló las acciones de Cristo entre nosotros. De allí que todo lo que él hizo lo pudo hacer porque tuvo esta actitud. ¿Qué hizo él? Él sacrificó su residencia real en el cielo por los escombros de esta tierra. Él sacrificó su comunión íntima con el santo Dios para caminar entre gente pecadora. Digo, mucho más extremo que de lo que nosotros podríamos pensar. Seguramente yo no quisiera dejar de caminar en el parque junto a mi familia, junto a personas que conozco, para de pronto caminar en las alcantarillas junto a ratas. Pero lo que hizo Cristo es incluso mucho más que eso. Él sacrificó su confort y sus placeres
en el cielo por el dolor de un mundo imperfecto. Sacrificó su rol como el soberano del universo para ser siervo de la humanidad. Él rebajó su cualidad de vida, de la paz perfecta en el cielo, a la guerra que se experimenta en la tierra. Rebajó su ambiente, la atmósfera de pureza en la que vivía junto al Padre, para vivir en una atmósfera llena de pecado. Rebajó su estilo de vida de la riqueza a la pobreza, dice Pablo. Rebajó su ministerio de independencia, ser independiente de todo, porque siendo Dios, ser independiente a ser completamente dependiente cuando vino acá a la tierra. Y rebajó su experiencia de gloria y vida en el cielo a la vergüenza y a la muerte acá en la tierra. Así que cuando pensamos en eso, estamos pensando, esto es lo que un cristiano tiene que ser. Un cristiano piensa de esta manera. Y eso va a provocar en nosotros a hacer lo mismo que Cristo hizo. Nos va a provocar a dar, no recibir. Queremos dar. Va a ser imposible no dar si estamos llenos de esta actitud. Y el darnos a nosotros mismos, no esperando necesariamente una bendición inmediata, sino como Jesús mismo dijo, más bienaventurado es dar que recibir en Hechos 20:35. Y obviamente no podemos olvidar también lo que la Biblia dice, sin olvidar esas recompensas que quizás van a tardar un poco, pero estarán allí por todo lo que hemos hecho. Así que sobre Jesús, acerca de Jesús, Pablo escribió, nosotros ya leímos en el versículo 9, él dice en Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que Dios honra a Cristo. Dios honró a Cristo. Ese siervo de rol, esa actitud de sacrificio y sumisión, Él la honró y la recompensó con la exaltación suprema, la gloria suprema, la majestad suprema. Y de una manera similar, Dios va a exaltar a los cristianos que consistentemente modelan este comportamiento de Cristo. Dios va a ser fiel, no va a olvidar esa obra. Y va a haber un tiempo de exaltación de algunos cristianos que han mostrado esta actitud y este comportamiento. Será un día glorioso, especialmente para esos creyentes, cuando sean exaltados por encima de muchas cosas y muchas personas, incluso por encima de reyes. En Mateo 23, Jesús dijo, el mayor de ustedes sirva, o dijo, el mayor entre ustedes debe ser vuestro siervo. Y el que se exalta a sí mismo debe ser humillado, y cualquiera que se humille será exaltado. Es Mateo 23, 11 y 12. En 1 Pedro 5, 6, Pablo dice, humillaos vosotros mismos, por tanto, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Otra vez, la idea de ser exaltado cuando llegue ese tiempo. Así que habrá un día de exaltación. Bueno, así que hablamos de la unidad y la necesidad de la unidad en la iglesia, y creo que lo que acabamos de ver es la respuesta, la clave de la unidad. La clave para la unidad en la iglesia se encuentra en Filipenses 2, en la actitud de Cristo y el comportamiento de Cristo. Esa es la clave para la unidad verdadera, sin sacrificar la verdad. No hay otra manera, no hay otro atajo, es la mejor manera. Así que la unidad siempre va a tener que comenzar con nosotros. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo aquí. Si seguimos el modelo de Cristo, la unidad va a comenzar con nosotros. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto? ¿Algún comentario? La única forma de aumentar la unidad en uno es simplemente leyendo la escritura y orando todos los días, que el corazón se molde, ¿verdad? Sí, es
obviamente en la comunión con el Señor, en la lectura de la palabra y la oración, en ese proceso que es vital, uno puede enfocarse en ciertos aspectos o ciertas áreas que quizá uno más necesita. Y en este caso, si yo estoy reconociendo que me falta humildad, que me falta la actitud de un siervo en la iglesia, puedo en mi devoción diaria enfocarme en esas verdades especialmente, para que provoquen en mí ese efecto que estoy viendo de pronto me falta a mí. Así que generalmente hablando, sí, la unidad va a producirse, o la humildad en uno va a producirse de cuánto uno permanece en la palabra del Señor, en la oración, pero más todavía si uno es estratégico en pensar que, pero quiero este tema en realidad con el que estoy luchando. Entonces voy a enfocarme en pasajes, en capítulos de la Biblia que hablen sobre la humildad y en orar de manera específica sobre ese tema. Y creo que el efecto va a ser mucho mayor a que solo verlo de forma general, ¿no? La palabra y la oración, pero si la palabra y la oración las direcciono a esa área de mi vida en la que estoy fallando, puede ser cualquier área, en este caso puede ser la humildad, el efecto va a ser mucho mayor en mí. Uh-huh. Sí. Así que bueno, esta es la manera en la que debemos comportarnos unos con otros, ¿ok? Bueno, con eso casi vamos a terminar esta porción. Vamos quizá a hablar un poco más sobre cómo promover la unidad, prevenir la unidad y vivir brevemente en paz. Pero de allí vamos a hablar sobre la medida de la madurez espiritual. ¿Cómo saber si soy maduro espiritualmente? Hay maneras, según la Biblia, de medir mi madurez o falta de madurez espiritual, y de eso vamos a hablar, si Dios quiere, la próxima semana cuando entremos a este otro tema en nuestro material. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer una oración para... Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por dirigirnos, por guiarnos, Señor, y pedimos, rogamos que hagas nuestros corazones más pequeños de lo que son. Más pequeños en el sentido de que nos volvamos más humildes, que veamos nuestras falencias e insuficiencias, y que nos hagas a nosotros como Cristo con esta actitud de siervo, para que nuestro comportamiento siga a esa actitud, Señor, y en el proceso la unidad será promovida entre nosotros, entre todas las personas donde nos movemos, especialmente en la iglesia, que es la que más la necesita. Y el enemigo, Satanás, difícilmente ganará terreno entre nosotros para promover la desunión o la división entre creyentes. Y Padre, rogamos, Señor, que ese aliento que nos queda también de la exaltación de Cristo también será para nosotros. Seremos exaltados en las recompensas eternas, Señor. Así que no en vano vivimos como debemos vivir. Tú nos das bendición presente y nos darás bendición futura, Señor, por hacer lo que se supone que debemos hacer. Danos la gracia, Señor, para vivir como Cristo mientras estamos aquí en la tierra esperando tu segunda venida. Ahora prepara nuestros corazones para el tiempo de adoración. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.